Padre, en el nombre de Jesús, en esta noche nos presentamos delante de ti. Señor, te damos gracias, infinitas gracias por tu amor y misericordia. Te pedimos, Señor, que nos llenes de tu gracia, de tu poder, que tu Espíritu Santo nos revele, Señor, todas las cosas que tú quieres, Señor, que nosotros, tus hijos, sepamos, Señor, y las podamos hacer vida y realidad en nosotros. Señor, sabemos que son tiempos un poco difíciles, pero sabemos que todo lo podemos en Cristo que nos fortalece y que es tu palabra viva y eficaz la que puede llenarnos, puede levantarnos, darnos la fuerza que necesitamos, Señor, para salir adelante y cumplir con tu propósito en esta tierra. Dios los bendiga a todos. El Señor bendiga a cada uno en sus casas, donde quiera que estén. Yo te pido, Señor, que tu presencia los llene, los santifique, que donde quiera que estén, tu mano poderosa, tu Espíritu Santo llene cada corazón. Te lo pedimos, Padre, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bueno, le damos la bienvenida a David Ortega, que se ha conectado también con nosotros en esta hora. Dios los bendiga a todos y vamos a dar comienzo a esta primera lección de nuestro discipulado. A ver, estoy por acá abriendo las notas. Dándole gracias a Dios por la tecnología, porque si no fuera por esto, imagínense, pero gracias a Dios, que Dios usa todas las cosas para nuestro bien y nuestra edificación. Entonces, haciendo uso de esto, y vamos a ver nuestra primer clase, que es el nuevo nacimiento. Por favor, si les surgen preguntas, si hay comentarios, si hay dudas, las podemos escribir allí, que yo estaré pendiente y en la medida que sea posible estaré respondiendo cada una de sus inquietudes. Recordemos que tenemos que tener a mano papel y lápiz, porque se hace un pequeño cuestionario al final que necesitamos que ustedes por favor nos hagan llegar antes de la próxima clase, antes de la lección número 2, y cuando tengamos nuestras 2 lecciones de este primer módulo de nuestro discipulado, entonces haremos una evaluación y estaremos certificando a todos los que hayan pasado este primer módulo. Entonces decimos que nuestra base bíblica se encuentra en Juan capítulo 3, versículos 1 en adelante. Voy a leer para ustedes, por favor, tengan a mano también su Biblia, sea digital o sea en físico. Y vamos a leer Juan capítulo 3, lo estaré leyendo en la versión Reina Valera. Dice: había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, un principal entre los judíos. Este vino a Jesús de noche y le dijo: Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Respondió Jesús y le dijo: de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Vamos a dejar hasta allí por el momento y vamos a hacer un énfasis o un hincapié en la afirmación que Jesús dijo: de cierto. ¿Qué significa de cierto? En aquella época o en el contexto, en el lenguaje que se utilizaba en aquel momento de Jesús, el decir de cierto es una doble afirmación. Significa que no tiene cambio, que es real, que es certero, que es un sello de seguridad. Es una confianza que a nosotros nos da, es algo que no se puede modificar. Cada vez que los rabinos en aquella época, los maestros, en este caso, el Señor Jesucristo decía de cierto, es decir, de lo por seguro. No hay cambio, no hay variación, es completamente firme, seguro, garantizado y no tendrá modificación.
Entonces miren que dice que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Entonces en esta parte es donde nosotros vemos nuestro diseño original. ¿Cuál fue el diseño original que Dios nos dio a los seres humanos? Vayámonos allí al comienzo, cuando Dios crea a Adán y a Eva, los primeros hombres sobre la tierra. Ellos tenían sus ojos espirituales abiertos. ¿Por qué lo sabemos? Porque dice que ellos hablaban con Dios. Ellos veían cara a cara a Dios. Y la escritura también nos enseña que Dios es espíritu, ¿verdad? Entonces aquí podemos ver que ellos tenían su parte espiritual totalmente abierta. Ellos podían ver el reino espiritual. Ellos veían a los ángeles, seguramente hablaban con ellos, veían la adoración celestial, veían el trono, porque ellos eran seres espirituales. Tenían quizás un alma y tenían tal vez una especie de cuerpo que Dios les había diseñado del polvo de la tierra, que ese es un tema también bien interesante, pero ellos, su parte espiritual estaba completamente activa y era lo que los manejaba, los movía a ellos. Por eso había un contacto tan cercano con su creador, tan cercano con Dios. Pero ¿qué pasa? Viene el pecado, viene la caída, y con ello viene una ruptura, viene una separación de lo que es el reino de Dios con el ser humano. Y ahí es donde decimos que el hombre cayó, que decimos, bueno, no sabemos de dónde se cayó, dónde estaba montado, pero sí que perdió un estatus espiritual en el que él antes estaba. Entonces los ojos espirituales se cierran, ya toma nuestro cuerpo esta forma, digamos, carnal, como la conocemos hoy en día. Viene una decadencia. Ya no es el espíritu el que gobierna al ser humano, ya es su carne, su naturaleza pecaminosa, la cual dictamina las decisiones y el camino del hombre. Entonces, allí vemos que entra un estado de adormecimiento espiritual en todos los seres humanos. Entonces viene el Señor Jesucristo como el segundo Adán a restaurar todas las cosas y hace una afirmación con la palabra de cierto, de cierto. Si el hombre no nace de nuevo, no podrá ver el reino de los cielos o el reino de Dios. Entonces es allí donde nosotros hemos estado entrando en un nuevo tiempo, donde nuestros ojos espirituales están abriendo y vemos una cantidad de cosas fantásticas. Hemos visto ángeles, hemos visto demonios, hemos visto el trono de Dios, hemos tenido visiones, sueños, una cantidad de cosas. Y bueno, allí habría una pregunta bien interesante para hacernos, y en el caso personal mío, que llevo tantos años de estar en los caminos de Dios, de servirlo, yo digo, bueno, Señor, ¿por qué hasta ahora? Porque antes no, aunque quizás en mi vida desde mis primeros años de convertida, hubieron ciertas cosas especiales y sobrenaturales, pero eran muy esporádicas. Era de vez en cuando, eran en ocasiones especiales, en un retiro, en un encuentro, pero no era algo habitual en mi vida, quizás tener visiones, quizás tener sueños. Y miren lo que dice: si el hombre no nace de nuevo, no puede ver. No es que no quiera, es que no puede ver. Porque para ver las cosas espirituales necesitamos verlas desde el reino espiritual. Entonces vemos allí que sucede algo bien tremendo, y es que Jesús viene a restaurar lo que se perdió con Adán, y le dice a Nicodemo, esto es una conversación que Jesús tiene, le dice: mira, te aseguro que si no naces de nuevo, no vas a poder ver el reino de Dios. Más impresionante es que si leemos versículos un poco más adelante, Jesús vuelve y le hace la misma afirmación, pero va más allá. Le dice: si no naces de nuevo, no vas a poder entrar al reino
de Dios. Entonces imagínense que esto es bien delicado porque nos dice no solamente no vas a poder verlo, sino que no vas a poder entrar. Y yo creo que el mayor deseo que todo hijo de Dios tiene es poder entrar al reino de Dios, ¿verdad que sí? Entonces, miren que esto es bien importante, pero imagínense que aquí hay algo mucho más interesante, y es que esta palabra nacer, que hemos visto y que en muchas traducciones de la Biblia es usada de esta manera, en su original, en su raíz hebrea, es la palabra, no es la palabra nacer, es la palabra engendrar. Y vemos que aunque tiene que ver con el mismo tema, una cosa es nacer y otra muy distinta es engendrar. Y allí vamos a profundizar un poquito más adelante. Dice que la palabra proviene de la raíz hebrea genetón, de donde viene la palabra gen o genes, o como lo conocemos, ADN o genética. Por esta razón es que hemos confundido el nuevo nacimiento en las iglesias, ya que piensan que es cuando se hace la confesión de fe y se confunden porque creen que esto ocurre en un instante. Y yo realmente confieso porque a veces nosotros repetimos lo que oímos decir a otros, ¿verdad? Entonces muchas veces nosotros pensamos que el nuevo nacimiento ocurría justo en el momento en que la persona hace su decisión de fe, realiza su oración y en ese momento ya es una nueva criatura. Y resulta que lo que la Escritura nos está diciendo es que en ese momento simplemente ocurre un clic en que Dios engendra. Pero verdad que del momento del engendramiento al momento del desarrollo de esa nueva vida que se está gestando y el momento del nacimiento, hay un espacio de tiempo. Por ejemplo, en el caso de nosotros los seres humanos, hay una espera de 9 meses. Desde el momento en que esa semilla es sembrada dentro de la matriz de la mujer, pasa un tiempo de desarrollo, un tiempo de fortalecimiento, un tiempo de crecimiento, donde llega el momento dado y se produce ese nacimiento. Entonces vemos que aquí pasa algo bien especial porque podemos nosotros pertenecer a una iglesia cristiana, pertenecer a algún movimiento, hacer parte de las cosas eclesiásticas de la iglesia. Sin embargo, podemos decir que no necesariamente estamos hablando de que la persona ya nació de nuevo. Y esto es algo bien importante y que nosotros debemos tener en cuenta, porque allí encontraremos quizás muchas respuestas a nuestras preguntas. Muchas veces hemos escuchado, pero si yo acepté al Señor Jesús, pero si yo hice la oración de fe, pero si yo voy cada domingo a la iglesia, entonces, ¿por qué tengo un patrón de comportamiento o un patrón de conducta inadecuado que no corresponde a un hijo de Dios nacido de nuevo? Entonces este tema lo vamos a empezar a desarrollar poco a poco más adelante. Por favor, si están escuchando, reporten si se escucha bien. El día de ayer por videollamada de WhatsApp los veía todos sus caritas y sabía si estaban juiciosos o no. Aquí por YouTube no tengo la posibilidad de verlos, así que espero que se estén portando bien, que estén quitando toda distracción de su alrededor y que puedan recibir la revelación que viene a través de esta hermosa lección. Jesús dice que nadie puede ver el reino de Dios y aquí está hablando de abrir sus ojos espirituales. Vemos durante la escritura, a lo largo de la escritura, que muchas personas en la Biblia
podían ver a Dios, podían ver las cosas espirituales. Jacob fue uno de ellos. La escritura nos narra cómo él luchó con el ángel, él hablaba con el ángel. Abraham tuvo encuentros angelicales, tuvo encuentros con Dios. Moisés fue uno de ellos. Enoc caminó con Dios y fue trasladado de este punto natural al punto espiritual. Por acá, bien. Sonia está escuchando, muy bien. Y vemos muchos en la escritura y ustedes dirán, bueno, eso fue en el Antiguo Testamento. Pues en el Nuevo Testamento estas cosas se incrementaron. Cuando vemos los sucesos que rodearon la venida del Señor Jesús a la tierra, su nacimiento, vemos presencia angelical. Vemos que los pastores vieron ángeles y fueron a ver al bebé. Vemos que los reyes, los que llamamos los reyes magos, ellos fueron porque fueron guiados por una estrella. Posiblemente esta estrella fue un ángel. A María, cuando vino el ángel a anunciarle que estaba en embarazo, no vemos en la escritura que ella se hubiese asustado, lo que nos da indicios de que para algunas personas el reino espiritual era más normal y más natural de lo que de pronto nosotros podemos llegar a imaginarnos. El apóstol Pablo, él fue un hombre que él narra de sí mismo que estuvo en el tercer cielo y que escuchó y vio cosas que no le fueron permitidas decir. En el caso, por ejemplo, del apóstol Juan, también vemos que él estaba en un lugar exiliado por causa de la palabra de Dios y él es traspuesto, él es transportado y ve toda la visión que después él escribe y lo que hoy en día tenemos como el libro de Apocalipsis. Y me podría quedar contándoles infinidad de historias en las que hubo presencia de ángeles, hubo presencia de demonios. El reino de Dios se manifestó a hombres y mujeres que pudieron verlo, que pudieron palparlo, que pudieron manifestar esa presencia de Dios. Espero que todos estén allí conectaditos. Si tienen alguna pregunta, por favor, háganmela saber. Vamos a ir a la escritura. Vamos a ir allí al libro de Tercera de Juan, capítulo 1, versículo 11. Vamos a dar un segundito allí. Tercera de Juan 1:11. ¿Listo? ¿Ya lo tenemos? Entonces dice la escritura lo siguiente, dice: amado, no imites lo malo, sino lo bueno. El que hace lo bueno es de Dios, pero el que hace lo malo no ha visto a Dios. Y una vez más vemos aquí que nos dice ver, ¿sí? Que quien no ha visto a Dios, pues simplemente hace cosas malas, no conoce a Dios. En otras palabras, no ha nacido de nuevo, no ve el reino espiritual y por eso quizás sus obras no corresponden a las de una persona que conoce y que ha visto a Dios. Entonces dice que el que hace lo bueno es de Dios. Podríamos decir que el que hace lo bueno ha nacido de nuevo, ha nacido para Dios. Entonces, por esta razón, nosotros que nos llamamos hijos de Dios debemos dejar de actuar y cambiar nuestras costumbres. ¿Para qué? Para que el Padre nos engendre de nuevo. Porque el nuevo nacimiento no es una apariencia. El nuevo nacimiento no es una conducta religiosa. El nuevo nacimiento no es decir, es que yo me congrego, es que yo pertenezco a X o Y denominación. El nuevo nacimiento es algo hecho por el Espíritu Santo en nuestro corazón. Y sabemos que cuando recibimos al Señor Jesucristo, Él nos sella con su Espíritu Santo. Pero de allí a ese momento en que es plantada la semilla hasta el punto en que se dé el nuevo nacimiento, suceden una cantidad de acontecimientos que ya ahorita vamos a empezar a describir, porque yo sé que en este punto empiezan las preguntas, empiezan las dudas. ¿Y cómo sé yo
si yo ya nací de nuevo? Si he nacido de Dios, si he nacido del Espíritu, ¿cómo hago para saberlo? Porque nos habían enseñado que era en el momento de quizás hacer una confesión de fe, pero hoy nos estamos dando cuenta que no, porque en la Escritura no está hablando del momento del nacimiento, sino estamos hablando del momento de que somos engendrados, pero de engendrar a nacer hay un proceso y hay unas señales que vamos a empezar a verlas. Mire que dice que estábamos hablando de genética, estábamos hablando del ADN y yo tengo un dato curioso por acá que ya se los voy a decir. Es que como tengo todo en mi celular, mientras salgo de una pestaña, entro en la otra, entonces me tardo un poquito. Listo. Dice que nosotros tenemos 23 pares de cromosomas en nuestro ADN, 23 pares de cromosomas, pero que científicamente está comprobado que los primeros 23 tienen la carga genética de nuestros padres, los rasgos físicos y emocionales. Pero ¿qué pasa con la segunda pareja de esos 23? Los siguientes 23, dice que los científicos llegaron a la conclusión de que estos tienen un rasgo de luz que identificaron como la partícula de Dios. Tremendo. A mí me sorprendió muchísimo este dato porque significa que la mitad de nuestro ser carga la genética de nuestros padres, nuestros rasgos físicos, aún nuestros rasgos emocionales, cómo vemos la vida, cómo reaccionamos hacia ciertas situaciones, cómo enfrentamos ciertas situaciones. Entonces vemos allí que traemos la genética de nuestros padres naturales. Lo sorprendente es que los otros 23 cromosomas tienen un rasgo de luz, que los mismos científicos lo han llamado el rasgo de Dios en los seres humanos. Entonces, esa naturaleza espiritual fue adormecida, fue como, sí, la palabra es un adormecimiento dentro de nosotros, donde perdimos las capacidades espirituales extraordinarias con las cuales nosotros fuimos creados. Entonces, ¿cuál es la idea de Dios? La idea magnífica y el plan maravilloso de Dios es que al venir Jesús, Él venga y restaure todas las cosas. Entonces, cuando Él viene a restaurar esa genética de Dios que está adherida en nosotros, recordemos que en Génesis dice que el Señor formó del barro al hombre y ¿qué hizo? Sopló aliento de vida. En ese soplo de Dios, Dios introdujo en lo que era simplemente barro, introdujo su naturaleza, su genética, la capacidad y la conexión espiritual que luego, después del pecado, nos fue no quitada, pero sí perdió su capacidad y quedó adormecida dentro de nosotros. Entonces, hablando de ADN y hablando de genética, entonces vamos a mencionar lo siguiente, que tal vez es una palabra un poco fuerte, un poco dura, pero que es necesaria completamente de decir, y es que las personas que son pecadoras cargan en su ADN todavía rasgos del demonio por causa del pecado. Entonces, el practicar el pecado, el vivir en el pecado, eso nos puede mostrar, independientemente que pertenezcamos a una congregación, que cantemos coros, que vayamos a evangelizar, que hagamos una serie de cosas en lo natural, ¿sí? Entonces, pero si somos a pesar de ello practicantes o vivimos en el pecado, estamos demostrando que no hemos nacido de nuevo aún, que no hemos nacido a la naturaleza espiritual de Dios, sino que todavía nuestros genes cargan una genética maligna, una genética que nos llama al pecado. Entonces,
es impresionante porque hay personas que aman hacer el mal. Hay personas que se deleitan en la maldad y ellos llevan y muchas veces ni siquiera comprenden el por qué. Y aquí hoy estamos descifrando un secreto de verdad impresionante porque estamos viendo el porqué de esto. Es que hay unos rasgos genéticos. Es como, por ejemplo, en mi caso, ustedes ven aquí, a pesar de que tengo estas gafas grandototas, mis ojos son chiquiticos. Con mis gafas se agrandan, pero mis ojos son pequeñitos. Y quizás yo pueda llegar a decir, ay, pero es que yo quería tener ojos grandes y quería tener más ojos que una piña y demás. Pero resulta que genéticamente fueron los ojos que me tocó tener a raíz de lo que heredé de mis padres, ¿sí? Mis padres son de ojos pequeños, en especial mi papá, y mi familia por parte de padre, ellos son de ojos pequeños y tienen los mismos rasgos, así que ni modos. Esos fueron los ojos que genéticamente me tocó. Entonces, de la misma manera, muchas personas que tienen esa tendencia a la maldad, ese gusto por la maldad, pues vemos que ellos cargan en su genética, en su ADN, cargan la maldad que heredaron tal vez de su padre, que aquí lo vamos a ver. Quiero que todos me acompañen a la escritura en Juan 8:44. Mientras buscan, les voy diciendo que espero que todos estén tomando sus apuntes, porque estos apuntes les va a ayudar a resolver el cuestionario al final de la clase, y ese cuestionario a la vez va a ser apoyo de estudio para cuando culminemos nuestras primeras 2 lecciones, que son estas que hemos empezado el día de hoy, poder resolver el examen y recibir nuestro certificado. Y eso va a ser una bendición porque vamos a poder pasar al nuevo nivel. En el nuevo nivel vamos a ver cosas mucho más profundas, mucho más detalladas tal vez con respecto al ministerio, al llamado, a las cosas espirituales y bueno, todo lo que Dios nos vaya dando. Entonces, por favor, vamos a tomar apuntes. Si ya llegaron allí a Juan 8:44, leemos. Dice, vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de suyo habla, porque es mentiroso y padre de mentira. Entonces, en este versículo nos habla cómo una persona que es sustentada por el pecado no puede llegar al nuevo nacimiento. ¿Por qué? Porque todavía carga el ADN y la naturaleza pecaminosa, la naturaleza de pecado. Entonces, miremos cómo decía Jesús, ustedes son de su padre el diablo. Y uno dijera, uy, Señor, qué palabras tan fuertes. Pero ¿por qué Jesús hace una declaración tan fuerte y tan severa sobre las personas? Quizás podríamos pensar, no, es que él estaba usando su don, pues era Dios, entonces su don de ciencia, su don de discernimiento, don de sabiduría y todo eso, y pueda que sí, pero en realidad es que él veía. Vemos que en otro pasaje de la escritura dice, por el fruto los conoceréis. Si el árbol es bueno, da buenos frutos. Si el árbol es malo, lo conoces porque da malos frutos. Entonces Jesús simplemente al observar a las personas, al tal vez analizarlas y ver en ellos un fruto malo, un fruto de pecado, él tuvo que decir, ustedes no son de Dios. Su papá no es Dios. Su papá es el diablo. ¿Y por qué? Porque se parecen al padre, así como yo, con mis ojitos achinaditos, pequeñitos, me parezco a mi papá. Mi comportamiento dirá si soy hijo de Dios o hijo del diablo. Y pues para que uno de los dos sea padre, uno de los dos tuvo que haber engendrado, ¿verdad? Entonces el maligno engendra en maldad a personas y da fruto el pecado.
Pero Dios, cuando nos engendra, nosotros nacemos de nuevo, somos nuevas criaturas, y es allí donde la naturaleza de Dios empieza a manifestarse en todo su esplendor sobre nuestras vidas. Entonces, para nosotros ya no es extraño ver ángeles, ya no es extraño ver los demonios, tenemos poder y autoridad, vemos el reino, hacemos una cantidad de cosas, porque ya no es la carne o la naturaleza pecaminosa la que gobierna en nosotros, es el Espíritu que a su misma vez está gobernado por el Espíritu Santo de Dios, y eso hace que controle todo nuestro ser, nuestro corazón, nuestra alma, nuestra mente, nuestro cuerpo, todo gobernado por un espíritu que ya no está adormecido, por un espíritu que se despertó. Entonces se abren los ojos espirituales, se abren los oídos espirituales, y todos nuestros sentidos empiezan a estar alineados al reino de Dios y no al reino de las tinieblas. ¿Cómo vamos hasta ahí, familia? Muy callados. No sé si fue que me dejaron sola. ¿Cómo vamos? ¿Vamos bien? Quizás hoy saldrán cositas que ayer no salieron, o quizás ayer de pronto se dijeron cositas que hoy no salieron, pero tengo la convicción de que el Espíritu Santo habla, cada día le da como un matiz, aunque es la misma lección, aunque es las mismas bases, los mismos puntos, pero él matiza dependiendo de la necesidad del corazón de cada día y nos da ese alimento. Súper, Davidcito, Dios te bendiga. Qué bueno que estás ahí súper conectado. Muy bien. Listo, entonces estábamos allí en este pasaje. Entonces vemos cómo algunas personas manifiestan por naturaleza el ADN que tienen. ¿Sí? Sus rasgos, su manera de pensar, de sentir, de vivir, manifiestan si en realidad son hijos de Dios o son hijos de las tinieblas, son hijos por el pecado, ¿verdad? Por el fruto. Entonces, ¿qué vamos a empezar a ver aquí? Vamos a empezar a ver unos puntos que son una evidencia de un nuevo nacimiento. Estas son como unas señales, porque yo sé que en este punto a veces podemos empezar a preocuparnos y decirnos, Dios mío. Ah, súper, Sonia, Dios te bendiga. Muy bien, qué juiciosos, están muy juiciosos, los felicito. Entonces, vamos a ver unas evidencias de cómo yo sé que yo ya comencé ese proceso, que ya Dios me engendró y que estoy en ese proceso, en esos 9 meses, en ese tiempo de desarrollo, de crecimiento, de formación, de fortalecimiento, hasta que un día somos dados a luz y somos nacidos de nuevo y somos esas nuevas criaturas completamente a imagen y semejanza de Dios. Entonces, la señal o la evidencia número 1 es el arrepentimiento. Vamos a anotar allí como punto número 1 de la evidencia de un nuevo nacimiento es el arrepentimiento. Pero ¿qué clase de arrepentimiento? No es el arrepentimiento de lágrimas de cocodrilo. No es el arrepentimiento de que hoy lloro porque me siento mal, porque la embarré, pero mañana vuelvo y lo hago. No, es un arrepentimiento genuino. Es un arrepentimiento sincero, es un arrepentimiento, y ayer lo hablábamos con los chicos que se conectaron, y lo hablábamos que es como cuando uno, los papás o alguien le dicen, ten cuidado con eso, no metas la mano en el tomacorriente, te puedes electrocutar, y uno no hace caso. Pero ¿qué pasa? Uno va y mete la mano, mete el dedo, se pega un corrientazo terrible, y después a uno le dicen, vaya, meta el dedo, y uno dice, uy, no, yo ahí no me vuelvo a meter, yo eso no lo vuelvo a hacer, porque me costó, porque me dolió, porque me quemé. En muchos de nuestros casos nos quedaron cicatrices, en muchos de los casos nos quedó dolor, malos recuerdos. Entonces uno dice, no lo vuelvo a hacer. Porque, familia, si algo tenemos que tener claro es que el pecado, como lo dice por ahí una famosa canción, te sabe dulce, pero es veneno.
O sea, te sabe dulce, pero te mata. Te sabe dulce, pero te cobra caro. Entonces, el pecado, cuando nosotros vemos una evidencia de que yo estoy siendo engendrado, es que viene un genuino arrepentimiento. No solamente siento dolor, porque sí lo siento, por haber fallado, pero no es solamente eso, sino es ese sentir de decir, no lo vuelvo a hacer. No quiero, me dolió. Y en eso hablábamos el día de ayer con algunos, y es que a nosotros nos dicen, no, mira, es que ustedes los cristianos, yo no quiero ser cristiano porque a ustedes les prohíben. Ustedes les prohíben tomar, a ustedes les prohíben fumar, a ustedes les prohíben bailar, a ustedes les prohíben. Y es curioso porque nosotros decimos, no, nosotros nadie nos prohíbe. Simplemente nos enseñan qué es lo bueno y lo malo, pero cada quien decide. Y cuando de pronto a mí me dicen eso, ay, es que usted no puede tomar o usted no puede fumar, yo digo, no, sí, claro, yo puedo. Lo que pasa es que no quiero. Lo que pasa es que no me gusta. Lo que pasa es que quizás alguna vez probé ese camino y me causó lágrimas, me causó dolor, me causó depresión, frustración, y ya yo no quiero volver por ese camino. Entonces miren que estamos hablando de un genuino arrepentimiento en el cual decimos, no quiero más de esto. No quiero más este dolor, o no quiero esta soledad que me deja el pecado, porque el pecado en su momento es delicioso, ¿verdad? Pero después nos deja peor que al principio. Nos sentimos más solos, nos sentimos más vacíos. Entonces veamos que una evidencia es que yo me arrepiento de verdad y que yo digo, uy, no, la mano en el tomacorriente, no lo vuelvo a meter. Discúlpenme la expresión, ese lapazo que me pegué, ese corrientazo, me dolió y me dejó una cicatriz. Y yo creo que muchos de nosotros tal vez llevamos algunas cicatrices, algunas consecuencias que nos dejó el pecado en nuestras vidas. Y nosotros decimos, no, yo ya sé que eso duele, yo ya sé que eso no es bueno y yo ya no quiero. No es que no pueda, porque en Jesús somos libres y Él nos dio nuestro libre albedrío. Pero decimos no, no es que no pueda, es que no quiero. Que dentro de esto del arrepentimiento, no es el punto, seguimos en el punto número 1 del arrepentimiento, pero evidenciamos un hambre por Dios. No solamente que ya aborrecemos lo malo, sino que ahora tenemos un hambre por Dios. Entonces queremos estar ya no más tetilla desobediente, exactamente. Muy bien, qué bueno que se nos quedó esa lección, esa ilustración. Entonces vemos que tenemos un hambre por Dios. Entonces no hallamos el día del servicio, no hallamos que ponemos las alarmas y los despertadores y que sean las 3 de la mañana porque yo me quiero parar a tener intimidad con papá, porque quiero conectarme aquí en YouTube y ver el discipulado, porque quiero que Dios me hable y se despierta un hambre impresionante por Dios. También que vemos un cambio, una transformación, y esa transformación no es en mi propia fuerza, sino que Dios me engendró y empieza en mí a gestarse la vida de Dios de tal manera que lo que antes me gustaba ya no me gusta, lo que antes hacía ya no lo hago, y sin darme cuenta me voy transformando de esa oruga, de ese gusano que se arrastraba en el polvo, que tal vez se arrastraba en el fango, en el pecado. Empieza a sufrir esa metamorfosis y empiezo a convertirme en esa hermosa mariposa que ya no se arrastra, que ya vuela, que ya despliega sus alas y exhibe sus colores. Esto podría llegar a tener un significado bien interesante y bien hermoso, pero no es el tema. Pero empiezo yo a exhibir la vida de Dios, los dones de Dios, el fruto del Espíritu Santo en mi vida. Ahora tengo gozo, antes vivía triste,
Antes vivía amargado, antes vivía deprimido, antes vivía enojado con el mundo. Ahora soy feliz, ahora irradio paz, ahora tengo amor. Entonces vemos dentro de lo que es el genuino arrepentimiento las cosas que empiezan a pasar. Ya no quiero hacer lo malo, no porque me obliguen, sino que es que no me gusta, ya no me llena. Pero vemos también que se abre un hambre por Dios y vemos que empiezan a haber cambios. Y que esos cambios son el resultado de lo que Dios está haciendo en mi vida. Se empieza a dar también un odio por el pecado, y les comentaba que conozco personas que antes fumaban. Y ahora en Dios, ahora que han nacido de nuevo, ahora que han sido engendrados por la vida de Dios, son personas que el solo olor al cigarrillo les produce ganas de vomitar. Les produce asco, les produce repulsión. Y a ese punto es que Dios quiere llevarnos, al punto de que nosotros podamos aborrecer el pecado. Que nosotros digamos, qué asco, qué feo. Y yo le comentaba, y tengo, digamos, un testimonio personal, que a mí me gustaba bailar mucho. A mí me gustaba rumbear, a mí me gustaba el baile, a mí me gustaba, nunca fui de vicios, pero mi vicio era ese. Eso era lo que me llenaba y me hacía sentir bien. Y recuerdo que hace algunos años, hace ya varios años en realidad, para un día de la mujer, mi esposo quiso, recordemos que yo llevo ya 20 años de casada, gracias a Dios, por la gracia y la misericordia de Dios. Y un día de la mujer hace años, mi esposo quiso tener un detalle conmigo. Él sí nunca ha sido de vida nocturna, antes de Dios, y ahora con Dios mucho menos. Él nunca ha sido de ese tipo de ambientes. Pero un día de la mujer él quiso darme el gusto en algo. Entonces él quiso darme un gusto y él me invitó a comer y comimos lo más de rico, una cena especial, bien bonita para ese Día de la Mujer. Y al lado del lugar donde comimos había como una especie de discoteca. Y entonces mi esposo me dijo, pues, ¿quieres ir? Vamos un ratico para que tú te sientas bien, porque yo sé que a ti te gusta eso y quizás te hace falta, vamos. Y yo, no, más feliz, yo, Dios mío, pero por fin se me hizo el milagro, este hombre por fin entendió que yo necesito este tipo de espacios. Y llegamos al lugar. Lo asombroso, que yo misma me quedé muy sorprendida, fue que llegamos al lugar, tomamos una mesa, nos sentamos los dos ahí, y fue como si se me hubiera detenido el tiempo, como si la escena a mi alrededor se hubiera detenido, y empiezo yo a observar lo que pasaba a mi alrededor. Miré la pista de baile y vi parejas en un estado tal vez de inmoralidad sexual, en la que se tocaban, bueno, ustedes se podrán imaginar todas las cosas que pasaban allí. Volteo yo mi cara para otro lado y veo unos jóvenes que venían caminando y venían con como una navaja en su mano. Yo me sorprendí, dije, Dios mío, ¿a quién van a apuñalar? Volteo mi rostro, miro para otro lugar y veo la escena de una gente ya ebria, borracha, haciendo ridiculeces, sin de pronto tener ningún tipo de pudor, ningún tipo de vergüenza, borrachos, drogados, inmoralidad sexual. Y en ese momento, de verdad, yo dije, ¿qué estoy haciendo aquí? Yo pensé que todavía esto me gustaba, pero ya no. Y le doy la gloria a mi Señor, que fui yo la que antes era rumbera y anhelaba estos espacios, la que le dije, mi amor, vámonos. Ya no me siento bien aquí. Gracias por tu invitación, gracias por quererme quizás conceder un gusto, pero me doy cuenta que este ya no es mi lugar. Soy una hija de Dios y este ya no es mi lugar. Y salimos del lugar. Él salió contento porque yo creo que él dijo, uy, Señor, por fin se me hizo el milagrito. Pero en mi corazón hubo una paz enorme, porque yo dije, Dios mío, tú de verdad cambias y transformas, y lo que antes tanto me gustaba y lo que antes tanto me llenaba, ya no me llena más. Entonces le damos la gloria a Dios ahí. Hay un odio por el pecado y hay un hambre por la santidad.
Entonces todo esto está encerrado y contemplado dentro del primer punto, que es el arrepentimiento, hambre por la santidad. Entonces, ¿qué es ser santo? ¿Qué será ser santo? La Escritura dice que santidad es ser apartado de. Eso es ser santo. También puede, aunque la santidad va a un nivel un poco más alto, un nivel mucho más alto, pero me recuerda la historia de Sansón, en la que Sansón fue separado desde el vientre de su madre para un propósito especial en Dios. Y ellos hacían un voto que se llamaba el voto nazareo. Por eso Sansón no podía cortarse su cabello. Él tenía que mantener su barba y su cabello largo, porque esa era una señal de que era separado para Dios con un propósito especial. Entonces vemos que Sansón no podía ser igual a los niños de su edad. Los niños de su edad quizás eran rebeldes, quizás eran desobedientes, quizás iban al parque a jugar fútbol, pero mientras tanto Sansón tenía que aprender las leyes de Dios, intimar con Dios y llenarse de Dios, porque era nazareo, tenía un voto nazareo, igual fue Jesús, que fue alguien separado y consagrado. Era un muchacho que no podía beber bebidas fermentadas, ni vino, ni sidra, dice allí la Escritura. Para los que ya lo hemos leído sabrán que es así. Entonces este fue Sansón, separado. Y lo que Dios quiere es que nosotros tengamos, y en este nuevo nacimiento, en este ser engendrados por Dios, pasa algo, y es que se despierta un hambre por la santidad. Estamos separados. Ya no disfrutamos de las mismas películas, nos apartamos de tantas cosas, de tanta música, de un lenguaje vulgar, de tantas cosas. Tenemos un hambre por la santidad, que queremos ser solo de Dios, solo para Dios y solo estar con Él. Y eso es algo muy hermoso que surge de manera natural en un corazón que está siendo engendrado de nuevo, que es un hambre por la santidad. Entonces vamos al punto número 2 de estas evidencias de que en mi vida está surgiendo un nuevo nacimiento, y es el fruto del arrepentimiento. O sea, el punto número 1 era el arrepentimiento, y les mostré un amplio gama de cosas de lo que genera el arrepentimiento, pero el punto número 2 es el fruto del arrepentimiento, y esto puede parecer muy obvio, pero es necesario mencionarlo, y es que se deja de pecar. Así de sencillo, así de facilito. A ver, miramos dónde tengo acá el pasaje, el otro versículo. A ver, voy para allá. Miremos el pasaje, Primera de Juan 5:18. ¿Listo? Vamos a ir allá a la Escritura, a Primera de Juan 5:18. Espero que les esté gustando la clase, que nos estemos sintiendo cerquita, aunque estamos lejos, cada uno desde su lugar. Ana no ha dicho sino hola. Espero que sigas ahí conectada, Anita, que de verdad esta palabra te esté llegando al corazón. Lo más importante es que el Espíritu Santo traiga luz y revelación a nuestras vidas sobre esta palabra. Porque la idea del discipulado y de toda lección que nosotros podamos dar, recibir, no es que acumulemos conocimiento en nuestra cabeza y nos volvamos cabezones, sino es que realmente nuestro espíritu y el depósito que hay en nuestro corazón y en nuestro espíritu pueda ser ensanchado, muy ensanchado, y que así podamos tener una revelación mayor de quién es Dios, de qué significa Él para nosotros, de qué espera Él de nosotros y de qué podemos nosotros esperar de Él. Entonces, no se trata tanto de ser muy cabezones, ya conozco mucho, porque realmente la Biblia dice que la letra mata, pero el espíritu vivifica. Conozco personas, aún ateas, que se saben la Biblia de tapa a tapa, pero no tienen revelación y están más ciegos que los mismos ciegos. Entonces, muy bien, Sonia.
muy bien. Me encanta que participen, que digan cosas, que opinen, que pregunten, porque pues gracias a Dios que tenemos este espacio vamos a sacarle el máximo fruto. Entonces dice allí la escritura: sabemos que todo aquel que ha nacido de Dios no practica el pecado, pues aquel que fue engendrado por Dios le guarda y el maligno no le toca. Imagínense, al que es engendrado por Dios, ¿quién lo guarda? Dios. Y el maligno no le toca. Por eso muchas personas, aún perteneciendo a congregaciones, dicen, pero es que el diablo me la tiene montada, pero es que el diablo me hizo, el diablo me quitó, el diablo me puso, el diablo me hizo, el diablo me hizo. Yo creo que si una persona vive así, donde el diablo hace lo que quiere con él, decimos, no es hijo de Dios, o sea, no es engendrado, porque dice que el que es engendrado por Dios le guarda y el maligno no le puede tocar. Pero vemos más aún en este versículo que dice que todo aquel que ha nacido de Dios no practica el pecado. Entonces volvemos allí al fruto del arrepentimiento, donde dice, dejamos de pecar. Sencillamente, el resultado de ser engendrados y de nacer de nuevo es que sencillamente dejamos de pecar. Por mucho tiempo la religión nos enseñó, no existe nadie perfecto, todos pecan. De hecho, yo les contaba que había un pastor que un día me dijo, eso todos tienen su guardado, mija, porque yo fui un poco contristada porque había cometido un error y fui a manifestar esto y me sentía súper mal, y quizás la respuesta que recibí fue esta: no, tranquila, eso todos tienen su guardados, usted los ve ahí a todos, pero eso todos. ¿Y esto qué produce? ¿Qué produce? De que quizás en mi caso no pasó porque Dios fue misericordioso conmigo y siempre he tenido un deseo y un hambre por Dios impresionante, y lo que más he querido en la vida es agradarlo. Pero ¿esto qué produce en la gente? Sí, a la final todos pecan, pues yo también, porque yo no soy perfecto y pues Dios conoce mi corazón. Entonces, miren que lo que estamos haciendo es produciendo que haya más pecado dentro de la iglesia, donde se supone que si somos hijos de Dios, no debe ya existir el pecado. Y lo dice ahí la escritura. Volvámoslo a leer y verán que no son cuentos. Allí en Primera de Juan 5:18, sabemos que todo aquel que ha nacido de Dios no practica el pecado, pues aquel que fue engendrado por Dios le guarda y el maligno no le toca. Entonces, dejamos de pecar. Otra cosa que sucede como fruto de un genuino arrepentimiento es que sabemos cuando algo está mal y nos alejamos. Como se despiertan los sentidos espirituales, algunos le llaman el sexto sentido, que no es ningún sexto sentido. Algunos quieren como esoterizar como ponerle misticismo a esto, pero no es ningún misticismo. Es que mi espíritu, que antes estaba adormecido, no sabía ni qué era lo bueno ni qué era lo malo. A lo malo le decía bueno y a lo bueno le decía malo. Pero cuando mi espíritu vuelve a la vida, entonces, ¿qué pasa? Ya sé lo que está mal. Ya yo estoy tal vez en una conversación con alguien y veo que algo como que no está bien y yo, me doy cuenta, y ¿qué hago? Me quiero alejar, no quiero estar en el lugar. Entonces, sabe cuando algo está mal. El que vive en muerte, el que vive en pecado, el que es hijo del diablo, no sabe cuando algo está mal, no distingue, porque está muerto, su espíritu está adormecido dentro de él. Pero nosotros sí sabemos, decimos, aquí algo está pasando, o llegamos a alguna casa y decimos, se siente algo feo, algo pasa. O sea, tenemos una percepción espiritual. Que más bien, que también es fruto del arrepentimiento, permanecemos en oración. Ya orar no es como antes, y yo confieso que a mí también me pasaba, y a mí me decían los primeros años de cristiana, de haber recibido al Señor. Yo recuerdo que tenía unos líderes de jóvenes y ellos nos decían que uno tenía que levantarse a las 5 orar y orar 1 hora. Y pues claro, yo no quería quedarme atrás y yo quería hacerlo, pero
qué tortura, no, el sueño no me dejaba, me daba estrés, me daba mal genio. Empezaba a orar y a los 5 minutos yo creía que ya había pasado la hora y cuando miraba, no, 5 minutos hasta ahora, era una tortura. Pero cuando nosotros somos engendrados y la vida de Dios está en nosotros, orar es una delicia. Orar es delicioso. Qué rico, de pronto nos puede costar levantarnos, sea a las 3 de la mañana, a las 5, por el nivel de cansancio, de sueño, pero uno desea ese momento y uno dice, ay Señor, ayúdame, dame la fuerza. Uno pone el despertador del celular, uno pone el televisor, el equipo a que se prendan porque uno quiere y anhela ese tiempo con Dios. Aparte de eso, en la escritura, en un versículo dice, orad sin cesar. Entonces no es solamente ese momento especial y único en que vivimos con Dios, sino que es que yo mantengo orando las 24 horas del día, los 7 días de la semana. Él todo el tiempo está en mi mente, todo el tiempo Él está allí y yo empiezo a orar todo el tiempo, estoy hablando con otra persona y estoy orando, estoy en el bus y estoy orando, estoy lavando la loza y estoy orando y el Señor hace parte todo el tiempo de mi pensamiento y todo el tiempo estoy hablando con Él. Dice aquí otro punto, un fruto del arrepentimiento, es que es dirigido por su entendimiento espiritual y no por su entendimiento carnal. Entonces ahí entra lo que yo les decía, la letra mata, más el espíritu vivifica. Entonces vemos que la persona ya no está guiada por su mentalidad carnal. Y en estos días que estamos viviendo, días difíciles, es muy fácil de pronto uno intentar como desajustarse, ¿verdad? Dejarse llevar por lo que dicen, todo. Entonces yo ahí tengo que saber que si tengo la mente de Cristo, yo sé que en Dios estoy bien. Yo sé que, como lo leíamos allí en Juan, dice que el maligno no me toca. Que yo sé que el maligno no me toca y si Dios le permite tocarme es para bendecirme más, no para dañarme ni para destruirme. Entonces tenemos como la mente de Cristo y no la mente del mundo que entra en pánico, que entra en angustia, que no, esto se lo llevó el que lo trajo. Eso es una mente carnal. También una mente emocionalista es una mente carnal. Una mente emocionalista en que dice, sí, todo lo puedo en Cristo que me fortalece, y a la media hora ya está deprimido diciendo, no, eso mejor dicho, esto está en la inmunda y no sé qué. Eso, el emocionalismo, es inmadurez espiritual y es carnalidad. Entonces, una de las evidencias es que empezamos nosotros a tener una mente espiritual, una percepción espiritual, entendemos los tiempos, entendemos lo que estamos pasando, no tenemos temor o miedo, tenemos temor de Dios, sí, pero no tenemos miedo. Entonces, en estos días y hablando acerca del virus que está quejando al mundo y que de verdad la situación uno percibe que se está poniendo difícil, que ya nos están hablando de que no podemos salir de nuestras casas, todo un tema que uno dice, Señor, o sea, se nos está moviendo como el estilo de vida al cual veníamos acostumbrados. Allí uno tiene que decir, bueno, Señor, me está dirigiendo la carne o me dirige la mente de Cristo. Y miren, yo tengo una respuesta facilita para esto. Y la dijo el apóstol Pablo. Para mí, el vivir es Cristo. Y el morir, ganancia. Si tú tienes una mente espiritual, la mente de Cristo, tú no tienes temor a la muerte. Porque tú y yo sabemos para dónde vamos. Tú y yo sabemos lo que nos espera. Y Dios nos lleva el día que Él sepa que hemos cumplido nuestra misión aquí en la tierra. Ni antes ni después. Entonces, ¿por qué el miedo? ¿Por qué vivir aterrorizados y dejar que el pánico y la angustia invadan nuestro corazón? Tenemos que acogernos a las leyes del gobierno porque está escrito, ¿verdad? La escritura dice que debemos obedecer las leyes. Si nos dicen que no podemos salir, pues será no salir, porque ¿qué más? Si nos prohíben ciertas cosas, por ejemplo, tengo entendido que a partir de 50 personas, o sea, después de ese monto de personas, por el momento no nos podemos reunir en un lugar público o no nos podemos reunir, debemos evitar, digamos, ese tema. Y de pronto uno lo va a hacer
pero ya es como por cuestión de obediencia y de testimonio, no porque tengo miedo y porque entonces ahora nos vamos a morir o no sé qué, nada de eso. El maligno no nos toca cuando somos engendrados de Dios. Y si Dios nos llama a su presencia, gloria a Dios. Gloria a Dios, ese debe ser el deseo y ese debe ser el pensamiento y la mente de alguien espiritual, ¿sí? Que discernimos las cosas espirituales. Si sabemos que lo que está pasando proviene del maligno, entonces tenemos armas espirituales de las cuales hablamos algunas el domingo. Y simplemente si Dios nos dice, ¿qué está diciendo Dios? Mi pregunta es, ¿qué está diciendo Dios acerca de lo que está pasando? ¿Proviene de Dios? ¿Proviene del diablo? ¿Qué espera Dios de sus hijos en estos días? ¿Qué espera Dios? Escuchemos a Dios, oremos simplemente y tengamos la mente de Cristo y no nos dejemos embargar por los pensamientos y la corriente de este mundo, ¿ok? Listo, entonces el tercer punto de estas evidencias que estamos hablando de un nuevo nacimiento y de que hemos sido engendrados por Dios, es que, bueno, ya vimos uno que es el verdadero arrepentimiento, el amor por Dios. El amor por Dios. ¿Sabes qué es lo que te puede a ti guardar de pecar? Amar mucho a Dios. Cuando tú amas mucho a alguien, tú quieres agradarlo en todo. Cuando tú amas mucho a alguien, tú no quieres decepcionarlo, te duele decepcionarlo. Tú quieres ser lo mejor posible para él. Entonces, un fruto, una evidencia de que he sido engendrado por Dios, en este tercer punto, que es el odio por el pecado, es que ese odio por el pecado viene porque se despierta un amor por Dios increíble, que a ti no te da pena, y como el rey David no le importó lo que pensaran de él y perder su estatus, y empezó a danzar y empezó a remolinear, y aunque su esposa lo criticó, a él no le interesó porque dijo, lo hago para Dios. Entonces tenemos alabanza extravagante, lo adoramos, derramamos el corazón, levantamos las manos, aplaudimos, bueno, lo que podamos manifestar, que realmente nuestras manifestaciones se quedan muy cortas para lo que es Dios, para lo que Él significa. Tenemos un hambre por Dios, lo que yo les hablaba hace un rato, una sed por Dios, queremos más de Dios y nunca es suficiente lo que sabemos de Dios y buscamos más. Esas son las evidencias de una persona que ha nacido de nuevo. Entonces espero que les haya gustado muchísimo esta clase. Quizás ayer no mencioné mucho el tema de que el nuevo nacimiento no se produce de un día para el otro, ni es algo en un instante, sino que Dios engendra, pero el tiempo de desarrollo y que se dé a luz esa nueva vida tal vez es un proceso que en algunos quizás será más rápido que en otros, pero tenemos evidencias que fueron las que hablamos el día de hoy, y que el primer paso es un genuino arrepentimiento, y de allí empieza a surgir una serie de cambios y de cosas en nuestra vida extraordinarias, que realmente llegará el momento en que habrán personas que nos dirán definitivamente, no te reconozco, eres otra persona. Y es el momento donde se cumplirá la escritura que dice, las cosas viejas pasaron y he aquí, todas son hechas nuevas, sin excepción alguna. Dios los bendiga a todos. Para cerrar esta transmisión, quisiera que me dijeran si tienen dudas. Esto del nuevo nacimiento es algo como... Yo ayer le ponía el ejemplo a Claudia y le decía, es como, yo no sé si ustedes recuerdan que hace años salieron de moda unos vasopitillos, que los pitillos tenían una forma así grande y uno veía cómo daba la vuelta la gaseosa o el jugo y llegaba hasta que por fin llegaba a la boca. Algo así, es como una transfusión en la que el ADN del maligno empieza a salir de nosotros y empezamos a ser llenados del de Dios, hasta que toda nuestra sangre, hasta que toda nuestra genética es completamente transformada. Entonces es un proceso, pero hay que empezarlo, y ese proceso se genera con un arrepentimiento,
completamente genuino. Y es en ese momento donde Dios ve un corazón fértil para engendrarnos con su semilla, con la semilla del Espíritu Santo, para dar a luz la vida que proviene de Él. Entonces es allí donde el fruto del Espíritu se empieza a manifestar. Antes amábamos un poco, ahora amamos mucho. Antes éramos incrédulos, ahora tenemos mucha fe. Antes no teníamos dominio propio, las circunstancias, el mundo, el pecado nos controlaba. Ahora nosotros tenemos dominio propio y cada una de las manifestaciones del fruto del Espíritu Santo. Resultado también, vamos a ver maximizados los dones del Espíritu Santo. Recordemos que hay una diferencia entre el fruto y el don, pero esa no es la clase de hoy, pero ahí les dejo un abrebocas. Pero todas estas cosas, con la vida de Dios en nosotros manifestada, gestándose y dando a luz, es maximizado. Se maximiza el fruto, se maximiza el don y aún más allá son activados y empoderados nuestros ministerios, que es el llamado especial que Dios tiene para cada uno de nosotros. Vamos